la iglesia primitiva. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante recurrir a la palabra? Recurrir a lo correcto, a lo genuino, lo original. Puesto que la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. En los postreros tiempos muchos le tendrían por tardanza al Señor. En los postreros tiempos hasta los escogidos serían engañados. Algunos de los escogidos serían engañados. Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo peligroso, en tiempo de gracia, de regalo de Dios, pero en el tiempo en el cual nosotros tenemos que concientizar y tenemos que permitir que de una u otra manera Dios y su palabra nos haga recordar, hermanos, cuál es la esencia, cuál es la importancia en lo que una iglesia, aún la vida cristiana de cada uno de nosotros tiene, hermanos, tiene que mantenerse fuerte. En la iglesia primitiva vemos en el Hechos 2:42, dice, iniciando el versículo 42, y perseveraban en la doctrina. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero lo que apreciamos en este pasaje de Hechos 2:42 al 47 es que estos hermanos tenían un elevado compromiso con Dios y su obra. A veces nos preguntamos, ¿por qué no avanza la iglesia? ¿Por qué no avanza mi vida espiritual? ¿Por qué no avanzo en el liderazgo, en el ministerio? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no escalo? ¿Por qué no voy más allá? Usted al venir a este lugar no es un espectador. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia. En este tiempo sucede que hay mucha apatía, hay mucha indiferencia. Y vemos en la palabra de Dios, y vemos en el libro de Hebreos 10:39. Vamos a la palabra, Hebreos 10:39. Y ahí en pantalla algunos de ustedes pueden apoyarse. Dice la palabra de Dios: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué tenemos nosotros? Fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Todo aquel que un día vino a los pies de Cristo, vinieron circunstancias, vinieron problemas, vinieron necesidades, vino desánimo, y el enemigo ganó territorio en su vida espiritual y se volvió al mundo, se volvió un desertor de Cristo, un malagradecido, un hombre malagradecido, una mujer malagradecida. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden. La misma fe, la misma confianza que tenemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nos hace y nos impulsa a ir hacia adelante. ¿Alguien dice gloria a Dios? En estos hermanos había un alto nivel de compromiso. Usted no hizo compromiso con el hombre, usted lo hizo con Dios. Y el que hizo compromiso con Dios, hermanos, no es necesario recordarle, no es necesario, hermanos, lo que tiene que hacer. El que tiene compromiso con Dios sabe cuál es su debida responsabilidad, sabe cuál es su deber en la obra de Dios, en el ministerio, en el liderazgo, en lo que Dios lo haya puesto. Debemos de preguntarnos quiénes somos, en quién hemos creído, hacia dónde vamos. La persona que retrocede jamás va a alcanzar sus logros, sus éxitos, sus sueños. Déjeme decirle, la palabra perseverar aún está presente cuando no te acepten. Aún cuando usted predique la palabra de Dios y alguien le diga: tengo mi creencia, gracias, pero tengo mi creencia, yo no puedo asistir a otra iglesia. La palabra del Señor nos está diciendo: sé perseverante, aun cuando te desprecian, aun cuando no te acepten.
Sé perseverante, porque nuestro deber, amada iglesia, es predicar el evangelio de salvación. A su nombre. Perseveraban en la doctrina. La iglesia quería ser instruida, no entretenida. Al niño usted le da su juguetito para que se entretenga y lo deje hacer ciertas cosas en su casa, en su trabajo. Pero eso no debe ocurrir con nosotros. Abramos bien los ojos, que en este tiempo el enemigo le está dando juguetitos nuevos y llamativos al cristiano para que se entretenga, para que invierta tiempo en la internet, en la tecnología, pero cosa que no bendice, no edifica su vida. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos era una iglesia que quería ser instruida. A mí me llama tanto la atención cuando dice que en el Antiguo Testamento, cuando aún en este libro que tenemos en la mano llamado Biblia, no estaba, hermanos, en un solo tomo, no estaba completo. Los sacerdotes tenían diferentes libros, el libro de Isaías, de Jeremías. Pero a mí me llama la atención cuando dice que el sacerdote iba a dar lectura. Dice que hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y ancianos estaban antes de que el sacerdote empezase a dar lectura a aquel capítulo de aquel libro. Había un interés, había un deseo de escuchar palabra de Dios. En este tiempo se está perdiendo la esencia. Se está perdiendo el deseo de querer aprender, el deseo de ser preparado. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento se perdió el pueblo de Dios. Necesitamos estudiar, escudriñar las sagradas escrituras profundamente, meternos en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo traiga discernimiento sobre nosotros. Estar preparado. La persona que tiene conocimiento, la persona que está preparada, no lo mueve cualquier viento, no lo mueve cualquier doctrina. Sabe en quién ha creído. Una persona preparada en la palabra sabe decir sí cuando es, aleluya, correcto, cuando lo que le están diciendo, lo que está escuchando está dentro del margen bíblico, pero también tiene el valor y la capacidad, el conocimiento para decir no cuando le están diciendo algo fuera del contexto bíblico. ¿Qué quiero decirte? Mire qué dice 2 de Pedro 3:18. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios hacia nosotros? Que crezcamos ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debe haber enanos espirituales. Debe haber gente con capacidad de Biblia, con capacidad, con conocimiento. A su nombre. Dice que esta gente perseveraban en la comunión. No había distancias entre ellos. Había una capacidad para poder relacionarse. No era una nube superficial, no estaban distantes. En estos hermanos había interés con el ser humano, no había una soledad emocional. Si vamos al libro de los Salmos 133:1, ¿qué dice, amados hermanos? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en armonía. Cuando estuve fuera de la ciudad, del estado de Chiapas, predicando la palabra de Dios, tuve la oportunidad de predicar en una iglesia grande, más de 400 miembros. Al término de la prédica vi que se formaron como 4 grupitos. Me acerqué al pastor y le dije: pastor, ¿por qué se forman los grupos? Y el pastor, así como un poquito de altivez, me dijo: mira, hermano, te voy a explicar. Este grupo son los profesionistas, los que son abogados, licenciados, contadores. Aquel grupo son los que tienen carro. Aquel grupo son los empresarios. Aquel grupito que está hasta el final son los que han venido de las comunidades. Yo le pregunto:
Eso es correcto delante de Dios. Si vamos a la palabra, dice que estaban en comunión juntos, en armonía. Delante de los ojos de Dios, iglesia, nadie es grande, nadie es pequeño. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales, y el único grande y poderoso se llama Jesús de Nazaret. Dale ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Estamos viendo el tema, lo que hace fuerte una iglesia. Dice que perseveraban en las oraciones. No era rutina, no era costumbre, no era, hermanos, algo que ellos hacían, hermanos, por obligación. Era un estilo de vida orar para ellos. Era una iglesia poderosa en la oración. En la oración, dijo Jesús cuando sus discípulos le preguntaron: ¿y por qué nosotros no pudimos sacar este espíritu inmundo, este demonio que atormentaba a ese muchacho? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Este género no sale si no es con oración y en ayuno. ¿Cuántos de nosotros queremos ver gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos ver los enfermos sanos? ¿Cuántos de nosotros queremos ver nuestros problemas resueltos? ¿Cuántos de nosotros queremos ir de victoria en victoria? Alce sus manos y alabe al Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos respaldo de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos la unción del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la oración como un estilo de vida. ¿Cuántas horas al día o cuántas veces al día oras? Hay gente que solo ora, hermanos, cuando ha de comer, para darle gracias a Dios por sus sagrados alimentos. La oración para estos hermanos era un estilo de vida. Jesús cuántas veces recomendó orar sin cesar, orar para que no entréis en tentación, orar los unos por los otros. Y Pablo decía: os pido que en cada congregación, aún estando el apóstol Pablo detrás de la reja de una cárcel, decía: os pido que en cada congregación se haga rogativas, orando, dice, los unos por los otros. Y él desde ahí oraba por las diferentes iglesias y enviaba cartas a cada una de ellas. La oración es importante. Así como tu estómago lo nutres, lo alimentas, tu espíritu es necesario que se alimente también a través de la oración. Es vital para la vida espiritual. Dice la palabra de Dios, libro de Efesios 6:18. Vamos a la palabra rápidamente. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración. Y mire cómo va intensificando las palabras de este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Señor, te pido por mi hermano Pedro, te pido por mi hermano Juan, te pido por mi hermana Anita, te pido por mi hermana Lupita, por todos los santos. Usted nada más ora por usted y su trabajo y su familia, si es que se acuerda. Dice la palabra de Dios que debemos orar como orando en todo tiempo. No es cada vez que te acuerdes. Debe ser un estilo de vida el doblar rodillas para estar en comunión plena con nuestro Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Está hablando de un nivel de oración, de intercesión. No es orar por orar nada más. El que ora en el Espíritu puede, hermanos, orar en lenguas y no se pierde la noción del tiempo. Puede pasar 1 o 2, 3 horas orando, hermano, orando en el Espíritu. ¿Qué más tenía esta iglesia? Dice la palabra de Dios en el versículo 43: y sobrevino temor, 2:43 de Hechos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Antes que viniesen las maravillas y las señales, que vino sobre cada persona, hermanos, temor. ¿Y qué es el temor?
reverencia a Dios. Había reverencia y un poder sobrenatural, una profunda reverencia a Dios. Dios era todo en sus vidas, temor a Dios. Veamos que dice, hablando de esta palabra importante, libro de Proverbios 8:13. Escuche que dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La Biblia dice que el hombre que se vuelve al mundo, a su pecado, es como el puerco, dice, que se vuelve a su lodo, o como el perro que se vuelve a su vómito. Que trato, hermanos, de darle a entender que el pecado le debe dar asco. Su servidor estaba perdido en el tabaquismo, el alcohol, las pandillas, droga, cocaína, heroína, marihuana. Y yo escuchaba que muchos decían: el que se mete en este asunto no puede salir fácil. Y cuando vine a los pies del Señor, Dios restaurando mi vida, le dije: Señor, yo no quiero que sea un proceso en mi vida. Yo quiero, Señor, que de un solo tajo, con tu poder divino, Señor, me lo quites, me lo desarraigues, Señor, de mi vida. A tal grado, Señor, que cuando una persona esté fumando me dé asco. Hasta el día actual así es, hermanos, para la gloria de Dios. Escuche, en esta iglesia no había, hermanos, gente con indiferencias, con ira, con celos, con contiendas. Dice la palabra de Dios, si vemos en el libro de los Hechos, dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué había en estos hermanos? ¿Qué había? Había sencillez, había generosidad, había bondad. Todas las cosas lo tenían en común. Si alguien estaba careciendo de algo, hermanos, y veía que su hermano estaba comiendo frijol con arroz, el que traía pollo le convidaba a su hermano que estaba a su lado. Acuérdense, hermanos, aleluya, que nuestros principios, esas lonitas importantes que están allí, dice que nuestros valores, aleluya, ¿cuáles son? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sucede que en este tiempo, no aquí, estoy hablando en el aspecto general, cuando alguien está pasando problemas, hay que lo ver, hermano, cómo sale de su problema, que Dios le ayude, pero no nace a veces de nosotros el ir a visitar, darle una palabra de aliento, orar por él, mucho menos llevarle, hermanos, un apoyo financiero. Pero esta iglesia es ejemplo para nosotros. Esto es lo que hace fuerte, dice, a una iglesia. Esto es lo que hace fuerte aún a nosotros de manera individual. Había una cercana y genuina, aleluya, compañerismo. Para conocer a tu hermano necesitas estar cerca de él, para conocerle, y no solamente para conocerle, para hacer algo al respecto, interesados en las necesidades. Esta iglesia, cada vez que se presentaba una oportunidad de poder ayudar, lo hacían, hermanos. ¿Qué más había en esta iglesia? Había humildad. Dice la palabra de Dios que eran sencillos de corazón. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando la gente dice que esta iglesia tenía favor con el pueblo y Dios, por estas características que le he mencionado, la gente inconversa podía ver que era un pueblo unido, un pueblo generoso, un pueblo, hermanos, de poder en la oración, un pueblo donde metían los enfermos y salían sanos, entraban desanimados y salían fortalecidos. Algo sobrenatural se movía en esta iglesia. Cuando eso suceda con nuestra iglesia,
regresando a la esencia que marca la palabra de Dios, libro de los Hechos, la iglesia de allá afuera, dice la palabra de Dios, Dios dice, y Dios añadía cada día a los que debían de ser salvos. La gente de allá afuera ve la unidad en la iglesia cuando hay unidad, pero también ve cuando hay indiferencia. La gente de allá afuera, vea que esto es visible para los de allá afuera. La gente de allá afuera, cuando mire que hay generosidad, que hay, hermanos, aleluya, poder de Dios, hermano, algo va a empezar a suceder en esa mentalidad de esa gente. Alguien va a empezar a recomendar: llévalo a esa iglesia, llévalo a discípulo de Cristo. Yo conocí a alguien que andaba en silla de rueda, pero lo metieron a esa iglesia y salió caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos quieren escuchar noticias como esta. Hay gente que tristemente anda diciendo por ahí que las sanidades divinas y los milagros eran en el Antiguo Testamento, eran cuando los apóstoles, eran cuando los profetas. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre, denle ofrenda de palmas al Señor en esta noche. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios en el versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios, había adoración a Dios. Me llama tanto la atención como habla el salmista David en Salmos 9:1, por favor, hermanos. Y me estoy perfilando al final de este mensaje. Salmos 9:1. Mire cómo le habla el salmista David: te alabaré, oh Jehová, con todo, el común denominador, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Hay a veces que según nosotros estamos adorando a Dios con todo el corazón, pero cuántas enseñanzas hemos escuchado que a Dios, hermanos, hay que darle lo mejor y que tenemos que estar completos para Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando decimos que debemos estar completos para Él, debe estar, hermanos, aleluya, entonces mente, cuerpo y espíritu. A su nombre. Pero sucede a veces que la persona, hermanos, aun cuando levanta y cierra sus ojos, levanta sus manos y cierra sus ojos, está alabando a Dios, mientras que el hermano guía, hermanos, aleluya, en los cantos de oración, pero su mente anda divagando por otro lado. ¿Estará honrando a Dios esa persona? Dice la palabra de Dios que esta gente, estos primeros hermanos, eran hombres y mujeres que se deleitaban adorando a Dios. Sucedió una ocasión que el apóstol estaba predicando como una tipo vigilia, pero de esas vigilias completas, y dice que uno le agarró el sueño y cayó. ¿Por dónde? Por la ventana. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Y qué sucedió después? Fue el apóstol, oró por él. ¿Y qué pasó con ese muerto? Resucitó. Hasta el día de hoy el Señor sigue resucitando muertos. Iglesia, despertemos. Metámonos a la palabra de Dios. Que despierten los biblios, el verdadero rema en la iglesia de Cristo. Que nos metamos a escudriñar la palabra. En este tiempo, si usted se mete a la internet, está sucediendo, hermanos, que vienen metiendo ideología en la, hermanos, aleluya, unidad americana. Hermanos, está sucediendo tremendas cosas. Todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Pero para nosotros, si estudiamos Biblia, esto no nos debe de espantar. Esto ya está escrito. A su nombre. Había crecimiento
empapaban de las características. Solito, dice, llegaban la persona y veían, hermanos, el gozo, la alegría, la unidad, la generosidad, todas estas características, y de repente alguien levantaba sus manos y se mostraba dentro de los apóstoles y decía: yo quiero recibir a Cristo. Cuando la gente de allá afuera vea estas características en la iglesia, vamos a empapar de la gloria de Dios. Sí, solo se añadían, proyectaban luz, proyectaban ejemplo, proyectaban unidad, bondad, humildad. Tenían favor con el pueblo. Cuando alguien necesitaba, le hablaban de la palabra, le hablaban de Cristo, y lo que podían hacer conforme a sus recursos, sus capacidades, lo hacían. Estaban interesados por ayudar al prójimo. Tenemos que trabajar en esto, iglesia. Necesitamos trabajar y necesitamos, hermanos, meternos con Dios, meternos, hermanos, en el estudio de la palabra y darle la importancia de vida a la palabra de Dios y poder, hermanos, aleluya, vivir la palabra. Cuando vengas al templo, no digas: voy a ir al templo. Usted salga con esa convicción y salga con esa expresión en su mente, en su corazón: voy a ir a adorar a Dios. Voy a ir a darle la gloria a Dios. No solo es voy a ir al templo, voy a adorar, a darle la gloria a mi Dios, a su nombre. Usted no es un espectador, usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. No diga: voy a escuchar un sermón más. No, voy a ir a escuchar palabra de Dios, a su nombre. No venga solamente, empieza a conquistar, hermano. Empieza a traer a alguien al templo, a la iglesia. Empieza a hablar de Cristo. Empieza a testificar del poder de Dios. Trae a alguien, invita a alguien para que se salve y venga a los pies de Cristo. Iglesia de Dios, te animo con esta palabra: dale lo mejor a Dios. ¿Quieres ser parte de la iglesia? ¿O quieres seguir siendo el mismo? ¿Quieres avanzar? ¿Anhelas que en tu corazón que este lugar se llene de almas nuevas? Tomemos la palabra de Dios en serio y le digamos al Señor que nos ayude, que seamos voceros, que seamos vasos, instrumentos del poder llevar la palabra de Dios y tener respaldo de Dios, y que el Espíritu Santo use nuestras vidas, a su nombre. Puesto de pie en esta tarde, en esta noche, no sé cuántos desean que Dios use sus vidas. El domingo yo traía una petición muy especial delante de Dios, y cuando el profeta estaba orando, tuve una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo ahí donde estaba en mi lugar, y pude escuchar la voz de Dios. Habló a mi vida y me mostró varias cosas en su iglesia. El Señor me ha estado levantando en las madrugadas estos días atrás, a las 3, las 4, las 5, y lo que le he pedido al Señor es que no mengue ese deseo de doblar rodillas. La iglesia va a empezar a entrar en una etapa de poder de Dios, en una etapa donde va a haber manifestaciones del poder de Dios como no lo ha habido en otro tiempo. Iglesia, para esto necesitamos meternos a la oración, al ayuno, a la lectura de su palabra. Dios, escuche lo que estoy diciendo. Dios, de las cosas que Él me decía el domingo, el Señor me decía que va a levantar nuevos vasos en este lugar, de diferentes edades. Los va a usar el Señor. Algunos de ellos han sido azotados por brujos, y me mostraba una hermana aquí
que fue azotada con trabajo de brujería. Estoy por dar ese mensaje a esa persona, a esa hermana. Escucha, iglesia, necesitamos meternos con Dios. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre del Cordero. Hay poder en el nombre de Jesús. Con su mano levantada al cielo damos gracias. Padre glorioso, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido este hermoso privilegio de poder predicar su palabra esta noche, Señor. Mas yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendigas, Señor, más a tu pueblo. Que esta palabra quede grabada en las mentes, los corazones de sus hijos. Y que podamos, Señor, darla por obra, vivirla, Señor, que es lo que a ti más te agrada. Te ruego, Señor, que infundas ánimo, que infundas, Señor, aliento en cada vida, cada corazón. Cualquiera que sea la necesidad de tus hijos. Alguien está pasando problemas, alguien está pasando necesidad, Señor. Sé su fortaleza, su pronto auxilio. Sé, Señor amado, en cada vida, en cada corazón que te necesita en esta tarde. En el nombre de Jesús. Y que se haga su voluntad sobre cada uno de nosotros. Use nuestras vidas, Señor, para su gloria y su alabanza. Te pido, Señor, por discípulo de Cristo. Te pido por cada departamento. Te pido, Señor, por la vida de nuestro pastor, por su ministerio. Sigue siendo, Señor, su guiador. Sigue siendo su fortaleza. Sigue siendo, Señor, su consejero, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria, Señor, sobre cada vida, sobre cada hermano que está pasando, Señor, tribulación, que está pasando lucha, que está siendo azotado, Señor. Que ella pueda ver tu gloria, pueda ver tu mano poderosa moverse en medio de toda situación, Señor amado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y usa nuestras vidas conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Que tu palabra y tu gloriosa presencia de tu Santo Espíritu vaya con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.